Hola, ¿cómo están? Espero que anden todos bien. Dios les bendiga mucho en este día. Bueno, como ustedes verán, vamos a seguir con las clases así, por video, porque todavía no tenemos permiso de volver a la iglesia. Espero que todos se encuentren bien. Y como siempre vamos a orar antes de empezar esta escuelita. ¿Qué les parece? Bueno, cerremos nuestros ojos allí donde estamos. Señor Jesús, gracias por este medio de comunicación. Gracias te doy, Señor, por cada niño, por cada niña, por cada familia, Padre, a quien llega este video. Te pido, Señor, que tú nos des sabiduría y entendimiento para poder entender tu palabra, Señor, te lo pido. Y a cada uno de ellos, Señor, darles también sabiduría y entendimiento para que ellos puedan comprender tu palabra y ponerla por obra. Señor, te pedimos para poder volver pronto a la iglesia, para poder estar todos juntos en la escuelita para alabar tu nombre y aprender de tu palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Continuamos. Vamos a continuar y vamos a empezar con el capítulo 3 de Mateo. Recuerden que estamos en el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, el primer evangelio que aparece, y estamos en el capítulo 3. Y allí aparece un personaje que vamos a empezar a conocer. Dice el título, Predicación de Juan el Bautista. Y vamos a leer hasta el versículo 6. Del versículo 1 al versículo 6 nada más. Vamos a dividir este capítulo en partes y lo vamos a ir viendo de a poquito. ¿De acuerdo? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama del desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido, dice, de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Bueno, capaz que eran ricas. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededores del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Y vamos a ver un poco qué nos cuenta Mateo sobre Juan. Juan el Bautista era llamado así porque él bautizaba. Y después le voy a explicar qué es el bautismo. ¿Sí? Juan, ¿sí?, era hijo de Zacarías y de Elizabeth. Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, era prima de María, la mamá de Jesús. Así que Juan el Bautista era familiar de Jesús. Eran primos, ¿sí? Pero aquí Mateo lo describe como un hombre que ya es un hombre, obviamente no es un niño, que estaba vestido de piel de camello, que seguramente tendría barba, tendría pelo largo, que usaba un cinto de cuero. Es decir, que no vestía de traje o corbata. Dice que venía del desierto, quiere decir que él vivía en el desierto, seguramente en alguna tienda. Y él venía siempre a predicar al río Jordán. ¿Sí? ¿Y qué es predicar? Bueno, predicar es hacer como lo que estoy haciendo yo, hablarles de Jesús, hablarles de Dios. Y eso es lo que él hacía al pueblo. ¿Sí? Dice que venían a él personas de Jerusalén, de Judea, de sus alrededores del río Jordán. Todas las ciudades que estaban, todos los pueblos que estaban allí alrededor de ese río, venían a escuchar a Juan el Bautista predicar la palabra de Dios. Y aquellos que se daban cuenta que eran pecadores, ¿sí?, se bautizaban. ¿Qué es el bautismo? Bueno, el bautismo es reconocer que nosotros somos pecadores y bueno, y allí nos sumergen en el agua, ¿sí? Es como morir al pecado y nacer de nuevo. ¿Sí? Es capaz que ustedes ya han visto, pero más adelante después lo vamos a explicar mejor el tema del bautismo y lo vamos a dejar para después. Sí, lo que yo quiero hablarles un poquito de Juan, lo que Juan hacía, que era hablar de Jesús. Es decir, él estaba anunciando, sí, él decía que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Salvador del mundo. Él hablaba de Dios. Lo mismo que nosotros hacemos ahora, decir que Jesús viene, porque Jesús va a venir de nuevo, pero va a venir en una nube blanca a buscar a aquellos que creen en él, aquellos que permanecen, sí, aquellos que quieren aprender de Jesús y que viven como Jesús quiere. Entonces, eso hacía Juan, ¿sí? Predicaba del reino de Dios, lo que nosotros somos ahora. Cada uno de nosotros como un Juan, ¿sí? Como un Juan el Bautista que habla de Jesús. Cada uno de ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Pueden hablarle a sus amigos, a su familia, de quién es Jesús, que Jesús vino a este mundo a salvarnos del pecado, qué es el pecado, que es todo aquello que nos aleja de Dios, ¿sí? Que es algo que nosotros hacemos mal, que a Dios no le agrada. Entonces, todo lo que nosotros aprendemos aquí en la escuelita, nosotros lo podemos decir a otros. Y eso es como ser como Juan. Juan no tenía vergüenza. Juan no tenía miedo de predicar el evangelio. Todo lo contrario, él siempre decía la verdad.
hablaba con la verdad, a mucha gente no le gustaba, pero eso lo vamos a ver después también, más adelante. Pero lo más importante de todo es que nosotros podemos ser como Juan el Bautista, no vamos a bautizar, pero sí predicar el Evangelio, sí hablar de Jesús, sí hablar de Dios, quién es Dios, ¿sí? Por eso es importante asistir a la iglesia, por eso es importante ver los videos para aprender y para poder decirle a otros. ¿Por qué? Porque Jesús viene pronto y cuando venga se va a llevar solo a aquellos que realmente creen en su nombre, que creen en Él, que creen que es el Salvador del mundo, que aquellos que se han arrepentido de sus pecados, aquellos que lo han recibido como Señor y Salvador. Bien, allí esto es lo que vemos un poquito en los primeros 6 versículos de este capítulo 3. ¿Sí? ¿Por qué no lo leo todo? Porque es muy largo y entonces no van a entender. Yo prefiero ir de a poquito para que ustedes lo puedan poner por práctica. Lo importante quiero también recalcar, ¿sí? Con la vestimenta de Juan. ¿Sí? Juan era un hombre sencillo. ¿Sí? No necesitaba tener traje corbata para predicar el Evangelio, no comer comidas finas. Lo importante era tener amor por las cosas de Dios, amor por predicar. Y eso es lo que hacía Juan. Dios lo había escogido para eso, para predicar. ¿Sí? Por eso dice allí que hay una parte que dice que endereza las sendas del camino del Señor. Bueno, él estaba anunciándote el Evangelio antes que Jesús, como Jesús ya cuando era grande, empezara a predicar también del Evangelio, del reino de Dios, perdón. ¿Sí? Primero empezó Juan con ello. Primero empezó Juan a llamar a la gente, a predicarles de que se arrepintieran de sus pecados. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Decirle a todos nuestros amigos, vecinos que se arrepientan de sus pecados. ¿Para qué? Para que cuando Jesús venga, sí, los pueda llevar. Y ustedes se puedan ir también con sus familias y con sus amigos. ¿Qué les parece? Lo más importante de todo es seguir leyendo la Biblia, seguir usándola y aprendiendo de la palabra de Dios, para que nosotros podamos enseñarles a otros, para que nosotros podamos ser como Juan, predicarles de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? La Biblia no es difícil. La Biblia es un libro que todos podemos leer, chiquitos, grandes y medianos. Lo más importante es querer aprender. Por eso es importante que ustedes vean los videos y vayan a la escuelita para que puedan aprender de la palabra de Dios. Nos vemos en la próxima clase. Vamos a continuar con el capítulo 3. ¿Sí? Vamos a arrancar del verso 7 y yo después les voy a contar un poco más acerca del bautismo, porque vamos a ver que alguien se bautizó, alguien muy importante para nosotros, ¿sí? Vamos a ver después en las clases más adelante sobre el bautismo, vamos a hablar del bautismo y vamos a ver quién se bautizó, que aparece en este capítulo 3 también de Mateo, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos en la próxima clase, que Dios los bendiga mucho, los extraño mucho y espero verlos pronto. Chao, que Dios los bendiga mucho.